a empezar con una introducción histórica para llegar a empezar a ver lo que es la parte de frontend de Angular, acá en la materia. Acá en la página de nuestra materia pueden acceder a la presentación. Acá en la organization de GitHub pueden acceder a la presentación acá en presentación Angular.io. Aparece acá abajo el link a la presentación. En el README hay bastante documentación relacionada con lo que vamos a ver. Vamos a ir actualizando acá links y distintas referencias para que puedan ir bajándose programas y otro tipo de cosas. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción histórica sobre lo que es cómo arranca todo esto de las aplicaciones web. En primer lugar, bueno, en principios de los años 90, en el CERN, Tim Berners-Lee con otras personas desarrollaron lo que es la World Wide Web. Dentro de los desarrollos de Internet, los primeros desarrollos de Internet, uno de los servicios más importantes es la World Wide Web, que es www. Acá, en esas primeras implementaciones, podemos ver cómo se veía esa primera Internet, que era solo texto, se navegaba por el teclado, en los links teníamos numeritos que nos permitan ir navegando de una página a la otra. Acá tenemos un link a un emulador, a esa misma página, ¿no? Se veía así, uno podía elegir, por ejemplo, si vamos al 11, podemos ir a distintas páginas, navegar a través del teclado, ¿no es cierto? Lo interesante de la lógica de Internet y de la World Wide Web es la retrocompatibilidad. O sea, es un sistema que desde los años 90 hasta ahora es retrocompatible. Una página que nosotros la veíamos en ese momento en un navegador de texto, la podemos ver hoy mismo en un navegador moderno como puede ser Mozilla, como puede ser Chrome, cualquier navegador de hoy en día. O sea, tenemos retrocompatibilidad hasta ese primer momento. Esto es un concepto importante para muchas cosas que vamos a ver de las tecnologías que vamos a ver en nuestra materia, ¿no? Y este concepto, esta idea de retrocompatibilidad, esto trae muchas ventajas y algunas desventajas. Después lo vamos a charlar más en detalle cuando veamos JavaScript, cuando veamos otras cosas. Bien, podemos ver un poquito la evolución. Primero vimos esa pantalla de texto. Este es un navegador ya en modo gráfico que tuvo su primera implementación en el sistema X11 de Unix, pero era un sistema de modo gráfico que ya incorporaba la idea de imágenes, ya se navegaba a través de clics, se podía volver para atrás, bueno, varias funcionalidades que aparecen acá arriba, guardar favoritos, bueno, algunas funcionalidades que también siguen hasta hoy arrancaron en ese momento. Esto también estamos hablando del año 95. Ahí nomás, digámoslo. Porque ese navegador de texto y el navegador gráfico fueron en paralelo, se desarrollaron en paralelo. Las primeras páginas ya fuera del ámbito científico, acá aparecen en los años 90, se empieza a popularizar el uso de Internet y empiezan a aparecer algunas páginas, bueno, estos son algunos ejemplos muy feos de páginas del pasado que por ahí estaban vinculados a lo que era GeoCities. Ya empiezan a aparecer imágenes, posicionamiento, tablas, fotos, y un poquito más de ordenamiento en lo que es la página web y algo mucho más gráfico. En el finales de los 90, mediados de los 90, empiezan a aparecer ya aplicaciones web. ¿Qué queremos decir con aplicación web? Una aplicación es una aplicación, como puede ser cualquier programa de escritorio, Word, Excel, lo que sea, que nosotros nos podemos conectar a través de Internet y nosotros vamos a entrar a una página que se va a renderizar un HTML, alguna página web, pero que eso con los distintos clics que nosotros vamos a ir haciendo, en realidad no es que vamos a estar navegando por información como era en este caso, sino que nosotros íbamos leyendo, era como una especie de libro, elige tu propia aventura, donde íbamos navegando de una página a otra, pero era una idea de consumir y leer un texto, un documento, sino que acá estamos haciendo una tarea. Acá, por ejemplo, con Hotmail nosotros podíamos mandar mails, ¿cierto? A través de la web. El servicio de mail antes se usaba todo con clientes de correo, como puede ser Outlook, como puede ser Thunderbird, como puede ser cualquier cliente. Había en esa época clientes de correo también de texto. Pero esta idea de utilizar a la web como una interfaz para poder acceder a aplicaciones es una idea que surge después. No está concebido el HTML y los servicios web para eso. Entonces aparecen los buscadores, los primeros buscadores como Yahoo, Altavista, los primeros clientes de mail,
y algunas tecnologías que nos permiten también hacer eso. Algunos otros lenguajes, digamos, que nos permiten a nosotros acceder y generar ese tipo de páginas. Estas tecnologías, muchos son lenguajes de scripting que hicieron mucho más accesible la posibilidad de que un programador pueda hacer una página web ya como una aplicación, que pueda acceder a una base de datos open source, temas como o servidores web como Apache, o la base de datos MySQL, el lenguaje PHP, que es un lenguaje híbrido muy que arrancó desde los principios de esta época de la web, y un lenguaje de scripting, lo cual lo hace mucho más fácil para que cualquier persona pueda fácilmente crear cualquier programador pueda crear una aplicación. Si no, antes, en esta época, digamos, anterior, para hacer un servidor web y poder trabajar, ya teníamos que trabajar mucho a bajo nivel, a nivel de sockets, con lenguajes de bajo nivel como C. Era bastante más complejo poder desarrollar una aplicación. Estos lenguajes Perl sobre todo y PHP, ASP también, digamos, la parte de Microsoft para esto, facilitó mucho este tipo de desarrollos. Esto siguió desarrollándose hasta el 2000 con aplicaciones ya mucho más complejas, comunidades, empiezan a aparecer ya a principio del 2000, ya aparece otro concepto ya de single page, lo que sería la single page application. Acá aparece la predominancia de JavaScript. JavaScript en esta época era un lenguaje mínimo que se usaba para hacer validaciones, para hacer algunas animaciones, algunos efectos en las páginas, pero con la llegada, yo creo que fue sobre todo de Gmail, que Gmail es la aplicación, digamos, más interesante como single page application, como aplicación web, digamos, que se ejecuta en el cliente. O sea, la diferencia más grande entre estas aplicaciones y estas es que la single page application se ejecuta principalmente en el cliente, y el intercambio de información entre el navegador web y el servidor web es de datos, de información, a través de JSON, a través de XML, a través de distintos protocolos. Ya no intercambiamos HTML como era en esta época, donde nosotros hacíamos un pedido al servidor, el servidor generaba una página en HTML que después nosotros con otro link hacíamos otro pedido del servidor y hacía a través de formularios y demás, digamos, ida y vuelta con el servidor, y el procesamiento se hacía en el lado del servidor principalmente para generar esos nuevos HTML. Con la siguiente generación, que creo que, como dije antes, Gmail fue la primera aplicación, la más importante que cambió este paradigma, donde ahora el intercambio de información, nosotros nos bajamos una aplicación en JavaScript y HTML que tiene ya la mayoría de los recursos de la aplicación, y después con el servidor intercambiamos información. Acá a Gmail lo que le va a pedir al servidor de Google no es una página web que muestre los correos electrónicos, sino que le va a pedir una lista con cuáles son los correos electrónicos, cuál es la información que va a aparecer ahí. Y lo mismo cuando mande el correo, con todas las acciones que vamos haciendo, ya intercambiamos información y no páginas web, digamos. Lo mismo pasa un poco con Facebook. Facebook no arrancó de esta forma, siguió después, pero son aplicaciones interesantes desde ese punto de vista se le llama single page porque nosotros nos vamos a bajar una única aplicación, una sola página, digamos, con JavaScript, con recursos CSS, imágenes, y eso después se va a comunicar con el servidor intercambiando datos, pero es como que la aplicación ya bajó, ya está, ya el código ya lo tenemos nosotros. Ahí aparecen otras tecnologías que se usan mucho más, como lo que es Java, C#, MongoDB, JavaScript, aplicaciones REST, o sea, se usa el concepto de REST para todo el intercambio de información. Acá está un poquito más detallado, aparecen frameworks aparece la separación de intereses entre el backend y el frontend, o sea, se trabaja ya, hay un equipo a lo mejor que trabaja haciendo la parte de la interfaz de usuario y todo el código JavaScript, HTML para consumir una API, o sea, una Application Programmer Interface, que es lo que nos permite a nosotros comunicarnos y obtener esa información. Y es otro equipo a lo mejor y con otro lenguaje probablemente que se comuniquen, y la infraestructura de comunicación entre uno y otro se va a hacer a través de la web, a través de los protocolos, el protocolo HTTP sobre todo, que después en una clase más adelante vamos a ver más en detalle. Aparece este concepto de mobile, ya aparecen a aparecer los celulares como el iPhone, primer celular, digamos, inteligente, y lo más importante que se empezó a usar para navegar por la web, y esto cambió radicalmente lo que es internet. Podemos ver acá en esta página algunos ejemplos.
Esta es una página que lista distintas aplicaciones, es muy interesante, se llama Made with Angular, la pueden ver está el link ahí en nuestra presentación. Y acá se pueden ver distintas aplicaciones, entre ellas, qué sé yo, el foro de GitHub, distintas aplicaciones que están en particular hechas con Angular. Acá está la versión de Angular, Angular y AngularJS. Nosotros vamos a trabajar con Angular. AngularJS es la versión vieja, digamos, de Angular. Y acá están, bueno, hay un montonazo de aplicaciones de distinto tipo. Pueden ser páginas también, o distinto tipo de aplicaciones ya que trabajan con este concepto de Single Page Application.